El juego es algo inherente a un niño. Con el juego y los juguetes, los niños aprenden a vivir, a desplegar sus sentimientos como el cariño y la afectividad, también el miedo. A partir de una determinada edad, intuyen las responsabilidades de la vida, tales como el trabajo, la importancia de aprender, el cuidado y el respeto hacia los demás, la solidaridad, la idea de compartir cosas y experiencias. Además, empiezan a vislumbrar posibles vocaciones, aunque con el paso del tiempo pueden cambiar. Y también empiezan a vislumbrar sus aficiones, estimulan sus capacidades mentales y su imaginación, ampliando horizontes y permitiéndoles vivir experiencias hermosas. Los juguetes y los juegos les enseñan que no viven en un mundo cerrado, sino en sociedad. Con ellos, los niños no hacen más que ensayar la vida, juegan a vivir. Ya Cicerón consideraba que el juego y el entretenimiento son tan importantes para la vida como el sueño y el descanso del trabajo. A nivel popular, sin embargo, y hasta no fechas muy lejanas, se ha considerado el juguete como algo, si no superfluo, sí prescindible, ya que pese a ser conscientes de la ilusión que despertaba en los niños, los mayores no los consideraban una herramienta útil para la educación de los hijos, sino como un simple elemento para entretenerlos, para que estuviesen tranquilos y no molestasen. Sea con una finalidad mágica de simple entretenimiento o con una finalidad didáctica, el juguete aparece vinculado a la infancia desde siempre. Piezas encontradas en diferentes yacimientos arqueológicos de iberos, griegos, romanos o celtas demuestran que ya antiguamente los niños tenían objetos de juguete. En las tumbas egipcias, al lado de las momias de las niñas, encontramos colecciones de muñecas que poseían en vida y que los padres ponían en sus sarcófagos para que jugasen en la eternidad. También los príncipes y princesas y demás niños de las cortes poseían juguetes, muñecas, caballitos de mar, barcos, carros de madera, animales. De ello nos dan fe muchos cuadros que se conservan en distintos museos donde los niños aparecen retratados con sus objetos más queridos, con los que seguían jugando cuando ya estaban casados, dada la tempranísima edad a la que muchos eran desposados por razones de estado. No les educaban para ser niños, sino mayores. Pero un niño siempre es un niño, y la naturaleza infantil siempre aflora por mucho que queramos estrangularla para que se convierta en adulto prematuro. Tradicionalmente ha habido grandes diferencias entre los juguetes de los niños del medio rural y los de la ciudad. En las ciudades, la evolución de la industria y la tecnología se hizo extensible a la fabricación de juguetes de forma más rápida, haciéndolos más sofisticados. Aquí encontramos los primeros autómatas y mecanos, mientras que en el mundo rural predominaban sencillos juguetes artesanales, a veces hechos por los padres, muñecas de trapo, cestitos de mimbre, carritos de madera, juguetes de hojalata y de barro. Incluso los mismos niños podían crear sus propios juguetes. No hay que olvidar que tenían la naturaleza a su alcance. Podían convertir un palo en una espada o en una lanza, un tronco en un raudo caballo, flores y semillas en joyas y abalorios, piedras en muebles de una casa, cáscaras de nueces en ollas y cacerolas, vides y lianas en resistentes combas para saltar, juncos en un tendido de teléfono, cañas en una armoniosa flauta. Todo podía ser válido para crear un mundo imaginario, fantástico, para transformar la realidad a su modo. También encontramos grandes diferencias entre los juguetes de los niños de clases pudientes y de los de las clases humildes. Mientras los primeros poseían piezas lujosas hechas con materiales nobles como la porcelana, el cuero o la cerámica, los segundos poseían juguetes de sencilla factura y materiales más corrientes, tales como el trapo, el cartón piedra, la hojalata. Un ejemplo lo tenemos en las muñecas de nuestra posguerra. Mientras las niñas más pudientes poseían la apreciada Mariquita Pérez, las menos ricas tenían que conformarse con las Pepas y las pobres con las de trapo.
Ahora, afortunadamente, las distancias entre el medio urbano y el rural, así como entre las distintas clases sociales, se ha acortado, al menos en lo que a los juguetes se refiere. Aunque el campo sigue ofreciendo todas aquellas posibilidades de antaño que hacen que la imaginación infantil se desborde e inviten a abandonar más fácilmente la tele, la videoconsola, el ordenador y los móviles. Ya habrán adivinado ustedes, amigos, de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de los juguetes. Vamos a hablar del juego, de los juguetes, de todo esto que implica este mundo tan fantástico que estas navidades, en estas fiestas, en unos lugares, yo creo que es extensivo a toda la humanidad, pero bueno, en unos lugares más que en otros, en algunos lugares, desgraciadamente, no hay juguetes, hay poco por lo que divertirse, pero que, sin embargo, está presente en nuestra sociedad de muchas maneras desde que la historia es historia y desde que el ser humano puebla la tierra. Antonia, buenas noches. ¿Qué Hola, tal? buenas noches. Qué bonitas palabras. Qué bonito esta introducción del juego. Qué bonito es el mundo de los niños. Precioso, precioso, precioso. Y lo que decías tú, que efectivamente en otros lugares los juguetes pobrecitos están vedados y desgraciadamente por eso cuando le das un juguete a un niño de esos lugares donde la pobreza es crónica, te lo agradecen con una sonrisa, ¿no? Esos lugares donde falta lo principal, faltan las necesidades primarias, falta alimentación, falta higiene, falta educación, ¿no? La educación para que sean libres, para que puedan desarrollarse con normalidad. Desde luego, claro, cuando hablamos de que los juguetes son algo esencial para la vida, y si pensamos en esos lugares donde faltan las atenciones primarias, las necesidades primarias, pues parece que hablemos de que sea una frivolidad, ¿no? Sin embargo, bueno, el juguete y el juego es importante para el desarrollo de los niños y así lo entiende la pedagogía y la pediatría y lo entendemos pues los mayores, que ya no es ninguna frivolidad, realmente es algo necesario para el desarrollo Psicológico, vamos, psicológico psicológico de muchas de los maneras. niños. Fíjate que incluso antes se tenía en cuenta, bueno, se pensaba que la inteligencia era una única o que a lo sumo había dos o tres inteligencias. Ahora, neurológicamente hablando, sabemos que las inteligencias son muchas. Yo creo que ni siquiera se pueden contar con los dedos de una mano porque hay muchas, muchas más y cada vez se avanza en esto con mucha más precisión y el juego, el juguete y todo esto es súper necesario para ese desarrollo de esas inteligencias. Ujú. Y claro, está presente desde las primeras etapas de la vida de un niño, de una niña, hasta, pues, incluso, si ustedes quieren, incluso cuando una persona es mayor, porque fíjate, hoy hablaremos mucho de muchos juegos y hay muchísima gente que incluso de mayor sigue jugando, por ejemplo, a esos juegos de rol, esos juegos de mesa. Claro, ¿Eh? claro. Yo, Es que en los adultos también es importante el juego, claro, por claro. supuesto. No, no, además, fíjate, por ejemplo, el juego en la tercera edad es súper necesario Claro. porque memorísticamente nos hace recordar cosas y nos hace trabajar. O sea que es una cosa que está presente, que debería de estar presente en sus distintas facetas, en sus distintas líneas a lo largo de toda la vida. Yo creo que esto lo van a reflejar algunas de las personas que van a aparecer hoy en el programa, Mm. porque pese a las fiestas de Navidad, pese a las fiestas de Navidad, la verdad es que hemos lanzado por ahí
a una serie de oyentes que nos hablen, que nos cuenten sobre sus juguetes preferidos, y no solo han respondido gente particular, gente, oyentes como ustedes que nos están escuchando, sino que también se lo hemos pedido al más de un escritor que han aparecido en el programa, en El Viajero Cuántico, con sus distintas facetas, y la verdad es que prácticamente todo el mundo nos quiere mucho, y unos y otros van a Pues aparecer por aquí explicándonos cosas de los juguetes que creemos súper interesantes. sí, Lo iremos poniendo en distintos tramos. y no solo es interesante, bueno, es un programa, ya lo verán, lleno de nostalgia, y no es solo interesante por lo que dicen, por ese juguete preferido, que tenían, sino porque, cada juguete tiene una pequeña historia, ¿no? Y Bueno, una pequeña experiencia. una Y historia personal, sí, sí, una sí, sí, historia que claro, cada uno claro. sabe su historia, la historia de aquel juguete. Sí, Hay, sí, hay, hay personas que nos han marcado esta noche cómo tenían un juguete preferido, y otras que nos han dicho, no, no, yo no solo tenía un juguete, tenía varios juguetes, y además depende de en qué momento tenía. Y algunos incluso siguen guardando esos juguetes, los claro, tienen, ¿no? claro. Una preciosidad. Bueno, hoy, por supuesto, vamos a hablar de este tema de los juguetes porque está próximo el Día de Reyes y en nuestra sociedad, pues aquí en España, pues ya sabemos que el Día de Reyes es el día grande de los niños, ¿no? Pero yo quería apuntar una cosa porque, claro, esperamos a ese día de Reyes o también en algún cumpleaños atiborrarlos de juguetes. Y hay familias que a lo largo del año, pues, se olvidan de comprarle un juguete al niño. Yo creo que es importante, ¿no? Que a lo largo del año, pues, de vez en cuando, sin una causa aparente, ¿no? Decir: "Pues mira, le he regalado esto", y que Claro. no lo asocien solo al Día de Reyes, que es una fiesta preciosa. Los Reyes Magos que estén pendientes de los niños, ¿no? Que se acuerden de ellos, que están ahí, y Papá Noel, Papá Noel es uno, los es Reyes uno. Magos son Los tres. Reyes Magos, hombre, no, hoy no toca esa disquisición, ¿no? Hoy no toca esa disquisición. Yo me acuerdo en mi pueblo, hablaremos de nosotros también, de nuestras preferencias, que para Reyes ya empezaba, ya lo ponían en Navidad, claro, pues había un comercio, el comercio de la señora Cándida, que todavía está viva, es casi centenaria, y llenaba un escaparate, tenía 2 escaparates a cada lado de la puerta de entrada al comercio. En uno ponía, pues, cosas de Navidad, de comida, turrones, las higos secos, pasas, bueno, todo eso que es esas golosinas de Navidad, ¿no? Y en el otro escaparate ponía juguetes, estaba lleno de juguetes allí, todos los niños mirándolos, claro, tratando de elegir lo Claro. que los Reyes Magos, trataran de adivinar, ellos mismos, lo que queríamos, porque, claro, mirabas eso, esa muñeca, ese coche, ese barquito, ese estuche, ese plumier, ¿no? Y los Reyes Magos, pues, a veces Ujú. sabían, pues, normalmente sabían. Yo Sabían porque previamente los Reyes Magos vigilaban todo, ¿eh? sí, Sabían porque se le había mandado una carta, hay que mandarle la carta a los Reyes sí, Magos pidiendo lo que sí, uno quiere, luego ellos hacen lo que pueden, claro, evidentemente, porque hay muchísimos niños en el mundo. eh, y bueno, y esos juguetes se podían ver, como tú dices, en los escaparates, se podían ver para saber, oye, quiero aquello, aquello. Los comerciantes lo ponían en los escaparates, una muestra, para que los niños pudieran elegir, claro, claro. claro, pero aquello era todo un mundo, aquello era una delicia en un pueblo rural ver todo aquello. Luego cuando ibas a la villa ya había más cosas, pero ese escaparate era algo muy entrañable del que yo no me he olvidado nunca. Pero te diré una cosa, a mí, yo no sé qué pasaba conmigo, a mí los Reyes Magos nunca me traían lo que pedía, Bueno, porque, mis padres decían: "A ver, ¿tú qué le vas a?". No, en realidad me decían: "Si sacas buenas notas, te van a traer, le pedimos a los Reyes Magos por ti una bicicleta". Y nunca me trajeron una bicicleta. Yo creo que no le llegaba el mensaje, yo creo que, mira que era una niña buena y aplicada y todo, pero la bicicleta no me la trajeron nunca.
¿Qué pasaba? ¿Cómo lo compensé eso? Pues con una bicicleta enorme que tenía mi padre para desplazarse Claro, porque ya teníais, ya y a lo sabían. a los campos. Entonces, era una bicicleta muy grande con barra, claro, alta, y yo me metía, llevaba medio cuerpo debajo de la barra y medio cuerpo ladeado. Bueno, bueno. No te puedes imaginar las caídas, los golpes, los cardenales que llevaba por todas partes con aquella enorme bicicleta, pero yo usaba la bicicleta. Pues fíjate, yo Que pedí durante mucho tiempo una bicicleta, ¿vale? Y tardaron mucho tiempo en traérmela y cuando me la trajeron me la traían no de 2 ruedas, sino, con esas ruedas que tenían, atrás para que no se cayera, unas ruedas supletorias. Y entonces ya me daba vergüenza ir con la bicicleta porque ya era más mayor, con una bicicleta así, con una bicicleta solo de 2 ruedas. Pero bueno, salvando las distancias, los reyes hacían lo que podían, Ya, oye, ya, ya, pero claro claro, que el problema de cogerle la bicicleta a mi padre es que con cada caída, pues a veces se escacharraba la bicicleta que él tenía para desplazarse a los campos y al trabajo. Pero bueno, luego también los Juegos Reunidos, que a mí me sí. apasionaban, nunca me los trajeron y de adolescente ya en el instituto Se puede, quería aprender a tocar la guitarra y tampoco me la trajeron nunca. podemos decir marcas, porque los Juegos Unidos Hyper. Sí, ya que estamos llenos de nostalgia. Bueno, Bueno, le vamos a tener que hacer que con esto los oyentes ya habrán todos ustedes visto que le estamos pidiendo un ejercicio también de memoria a sí. todos ustedes, porque desde sus casas estarán pensando, anda, mira, ¿y qué juguete tenía yo? Tal cual. Bueno, pues esto es lo bonito, es Pues uno de lo exacto. bonito, creemos, Pensar del programa en de ese juguete preferido, o no, yo tampoco tenía un juguete preferido, y en esa pequeña historia que rodeaba a cada juguete, en esas experiencias jugando en solitario, jugando con los demás niños, compartiendo. Y esto en los comentarios que luego ustedes nos pueden poner en el YouTube, pues pónganos el comentario, mi juguete preferido, mi este, mi otro, y ahí quedarán reflejados en el programa de hoy también. ¿Qué querías decir? quería decir que muchos de los juguetes, nuestros juguetes, de los que tenemos ya una edad. Bueno, y los que no tienen tanto, porque enseguida todo se queda, es como la tecnología, porque ahora muchos juguetes ya son tecnología pura, pues se van quedando obsoletos, ¿no? Ah, claro, con el tiempo Claro, siempre. claro, pero son piezas de museo y a nosotros nos Los gusta museos. visitar museos. Hay muchos museos de juguetes, por ejemplo, en Allariz, en la provincia de Orense, es un pueblo precioso donde se rodó parte de la película La lengua de las mariposas. Y hay otro en Cataluña, concretamente en Figueras, en la patria de Dalí. Nosotros hemos visitado ese museo, es precioso, y aparecen fotografías de personajes famosos, de la política, de la cultura catalana. Aparece el exalcalde de Barcelona, Pascual Margall, con su juguete preferido. Todos, Personalidades. pues sí, personalidades del mundo Bueno, no es el único museo, hay más ya, por eso museos, digo que hay mucho, pero del juguete, hay concretamente mucho. visitamos ese que si vienen a Figueras, que si van a Figueras lo visiten porque merece la pena. En cualquier ciudad donde haya un museo del juguete, visítenlo porque es historia nuestra, es historia de los niños que fuimos, ¿no? Ahora que mencionas la historia, vamos a poner un orden dentro del programa también y vamos a hacer un ejercicio histórico, eh, y vamos a situarnos un poquito en esos juguetes de la antigüedad. Sí, Esos porque juguetes porque claro, hay que hacer, si pretendemos hacer un ejercicio de memoria también, pues y nos remontamos a tiempos pasados, pues hay un juguete, como tú mencionabas antes al principio, en la presentación del programa, de los juguetes de la antigüedad, que no eran nada especiales, pero que hicieron jugar a un montón de niños. bueno, y son juguetes que están todavía en
en boga. Quiero decir, bueno, no tanto por lo que decíamos de la tecnología, pero son juguetes con los que muchos niños hemos jugado y muchos han jugado hasta hace poco Y sigue jugando. y siguen jugando y creemos que son algo nuevo. Y sin embargo ya se utilizaban en la antigüedad. Fíjese, en algunos de ellos en sus orígenes fueron antes útiles domésticos o armas que al ser sustituidos por otros, merced a la evolución de la tecnología, cayeron en desuso para convertirse en juguetes. O sea, fueron primero cosas domésticas o para la guerra y luego se convirtieron en juguetes. Un ejemplo, fíjate, lo tenemos en la cometa y en el yo-yo. ¿Te acuerdas del yo-yo? El Que hizo yo-yo. furor en los años 60 Sí, sí, bueno, y que hoy en día yo creo y que el yoyo se, 70. si- se sigue vendiendo todavía. Y este, si no recuerdo mal, procede de Egipto, ¿no? Bueno, ahora te lo digo. Mira, la cometa hacia el año 1200 antes de Cristo en China ya se usaban las cometas en el campo bélico. Como Ah, decíamos, tuvo un uso anterior al ser juguete. Los colores, los dibujos y los movimientos ejecutados transmitían mensajes cifrados entre los distintos destacamentos militares. Los chinos dominaban tanto el arte de construir cometas que incluso hicieron ensayos de vuelo convirtiéndolas de mm, gran tamaño en planeadores monoplazas. madre mía. Consistían en una estructura de papel y cañas de bambú a la que sujetaba el aeronauta con manos y pies mientras era impulsado por el fuerte viento. El uso de las cometas como juguete en China también está documentado en grabados en los que se pueden ver a niños sujetando piezas de pequeño tamaño con distintas variedades de cola. Desde China, las cometas pasaron a la India y a Europa, donde también al principio fueron usadas para las comunicaciones militares, reforzando otras formas transmisoras de mensajes como las fogatas y las señales de humo. Y fue en el siglo segundo, cuando en Europa se convirtieron en juguetes para los niños, que las hacían volar mediante múltiples cuerdas vibrantes. Y hoy es uso común a todas las culturas, pero esta parte lúdica se siguió combinando con otros usos. Así las cometas provistas de equipos de medición atmosférica contribuyeron al desarrollo de la meteorología y las distintas formas de la construcción o al de la aerodinámica. Fíjate, las cometas qué bonitas son. A veces hay reuniones en playas de papás con los niños volando las cometas y eso es una delicia, ya ves. Prácticamente en todo el mundo, Y ya ves de dónde vienen las cometas, ¿no? Que no es fíjate. nada inventado Fíjate. recientemente. Bueno, la verdad es que muchos de los antiguos juguetes sabemos sabemos que existen porque se han encontrado en tumbas primitivas, esos yoyos, esas maderas representando a personas, los típicos palos o las típicas piedras que fueron los primeros, seguramente, los primeros juguetes de la historia, con lo que ya jugaban los animales y del que se fijó el ser humano, si los animales juegan con esto, yo también puedo jugar, simplemente palos y piedras. Como digo, en esas tumbas primitivas se han encontrado pues representaciones en madera, en arcilla, en distintos materiales y se remontan ya a unos 4.000 años de antigüedad. Y en Turquía se han encontrado los últimos cifrados en eso, en unos 3.000 años de antigüedad. En Egipto se enterraban a los niños con estatuillas que no eran representativas de ese más allá, sino de sus juegos, con lo que jugaban, para que les ayudaran precisamente En ese en otro ese mundo, en el más otro allá, mundo. seguir jugando con En, ellos. en Perú, en Perú, tenemos muchos amigos, ya sabes, en Sudamérica. Por hacer una referencia rápida, los incas utilizaban el silbato como un aparato de juego. Y hay de distintas formas y de distintas maneras el silbato ya lo tenían en los incas del Perú. ¿Y tú qué me querías? Bueno, lo del el yo-yo que mencionábamos, ¿quién no ha jugado con el yo-yo en los años 70, verdad? Éramos niños, estaba muy de moda. Ahora los hay hasta con luces especiales, o sea que no ha dejado de... ¿Se sigue Sí, jugando al sí, yo-yo? sí, Ah, sí, sí, sí.
Bueno, pues este hizo furor no solo entre los niños, sino también entre los adultos, ¿eh? Fue ideado en el siglo XVI por los filipinos para cazar animales, o sea que era un arma de caza. Consistía en dos grandes discos unidos por una fuerte liana que cuando se lanzaba atrapaba a la presa por las patas y la derribaba. Su nombre viene del tagalo y todavía se usaba como arma en Filipinas en los años 20 del siglo pasado, del 2020, cuando un empresario americano llamado Donald Duncan pudo verlo funcionando. Entonces tuvo una idea para convertirlo en un juguete infantil. Solo tuvo que reducirlo de tamaño y lanzarlo al mercado. Claro. Conservó el nombre Tagalo y fue un verdadero éxito. Y en China, los chinos es que son muy inventores, sin embargo ya se usaba como juguete, ellos ya lo usaban en China, ¿ves? En China no era arma, se usaba como Como juguete en el año 1000 antes de Cristo. La técnica era muy similar y consistía en dos discos de marfil de tamaño considerablemente menor al de los filipinos y unidos por un cordón de seda que se enrollaba a un eje central. Ya bueno, como juguete, fíjate el bueno, yo-yo. está claro que te encantaban los yoyos. Sí, pero yo creo que no tenía un yo-yo. Sí, pero ¿No yo tuviste nunca un yoyo? no recuerdo, si lo tuve no recuerdo, pero jugar sí que jugué, porque Pues alguien sí, te lo dejaría. exacto, intercambiábamos cositas con los niños, las niñas. Es que yo vivía en un pueblo, era distinto. Los niños en los pueblos mezclados, jugando, jugábamos, salíamos de casa, ya volverías, no había problema, la calle era nuestro, El recinto de jugar, ¿no? nuestro Bueno, mundo, mira, ahora en que la dices casa eso, poco. yo recuerdo que mi padre me hablaba que jugaba con un aro y un palo y lo Claro, hacían rodar sí, sí. y era, no, esto tenía un nombre, pero ahora se me ha olvidado completamente. Bueno, allí en Eh, mi pueblo, en Galicia, le llamamos la guila. pues, Una pues, guila, sí, pues eso jugaban sobre todo los niños, pero las niñas también. y que un día le habían hecho pues una especie de carrito con unas ruedas de madera y le habían hecho y que con eso pues se montaba encima y que jugaba también. Fíjate tú, ahora mismo me he acordado de eso. Hay que ver Pero eso los niños de nuestra edad en mi pueblo jugaban mucho, a la guila. ah, Y seguimos con juguetes de la más juegos de la antigüedad. antigüedad. Venga, Pues, ¿quién no ha entretenido a un niño con un sonajero, verdad? bueno, Esto eso en la además actualidad en la también. actualidad nos suena Y no mucho. han variado mucho, creo yo, ¿eh? Bueno, pues mira, yo he recurrido a veces para entretener a nuestro nieto cuando no encuentro sus juguetes que los distribuye por ahí Pero como y, cualquier y niño, que se van por debajo del sofá y de donde sea, pues a como veces, cualquier a niño. veces le, le he confeccionado un sonajero con una botellita de plástico o algo de plástico y dentro le he puesto pues macarrones, granitos de arroz bien cerrado para que no lo abra, que no tardarán en abrir, claro. Y tardó 2 segundos en saber que eso era un sonajero. Era un sonajero. Rápidamente los niños aprenden mucho, o sea que he recurrido a una cosa artesanal. Pero bueno, si hablamos del sonajero así en plan un poco más, menos artesanal, bueno, siempre se ha usado para calmar y entretener a los bebés como tanto para llamar su atención a fin de también de comprobar su capacidad auditiva. Pero tiene su origen en el antiguo Egipto, ¿ves? Volvemos a las civilizaciones antiguas, donde se rellenaban calabazas secas y bolas de arcillas con piedrecillas para hacer ruido, Ah, ¿vale? ¿Ves? Algo parecido a lo mío, pero con calabazas, ¿eh? Tenían, sin embargo, un uso mágico religioso, ya que servían para ahuyentar a los malos espíritus. Estos sonajeros eran usados por los sacerdotes en los momentos cruciales de la vida, eh, en los momentos cruciales de la vida, tales como nacimientos, enfermedades o muertes, ya que creían que era durante estos acontecimientos cuando las entidades malignas podían atacar al ser humano. ujú.
los pueblos que habitaban en las costas hacían los sonajeros con conchas que rellenaban con piedras, ¿ves? Cada uno utiliza lo que tiene a mano. Con el Imperio Nuevo, en 1300 antes de Cristo, los rudimentarios sonajeros se convirtieron en juguetes para niños. Ajá. Claro, es lo que hablábamos, que en las civilizaciones antiguas, pues algunos de los juguetes tuvieron al principio un uso doméstico para la guerra, como arma, etcétera, antes de que se convirtieran en juguetes. Decíamos que se convirtieron en juguetes en el Imperio Nuevo, ¿no? Y de ello dan fe las piezas encontradas en tumbas infantiles. Son de arcilla y representaban a distintos tipos de animales, como aves, osos, cerdos, y están recubiertos por un tejido de seda a modo de protección. Ujú. Bueno, Eh, estaban. estaban. Hablamos en el ¿En presente qué pasado. presente, en qué presente estás tú? ¿En el, en En el, el, en el en el presen- presente de hace años? en ¿O el en el presente presente? pasado. Vale, vale. No, O en, no, o no, en el presente pasado, no pasado, liemos al presente. viajero cuántico, No, que no, no, no. Estaban preparados para ser manipulados directamente por los niños, ya que carecían de elementos punzantes que pudieran hacerles daño. O sea, que ya tenían muy en cuenta que no se hiriera. Los cerditos, por ejemplo, los cerditos tenían las orejas plegadas, ¿ves? Y las patas y las alas de las aves nunca eran puntiagudas, ¿vale? Casi todos los sonajeros encontrados están pintados de color azul celeste, que para los egipcios tenían un sentido mágico. Las actuales tribus primitivas africanas fabrican también sonajeros con vainas vegetales secas y son usados como instrumentos musicales Ujú, para espantar a los malos espíritus y también para entretener a los niños. O sea, que siguen teniendo un sentido mágico religioso, pero también un juguete para los niños. Es que cada civilización pues echa mano de lo que tiene, ¿no? ujú. Y a veces coinciden civilizaciones muy antiguas que nunca jamás tuvieron un contacto, pues acuciados, lo digo siempre, acuciados por las mismas necesidades, llegaron a las mismas conclusiones, Mm, ¿no? Utilizando pues aquellas cosas que tenían a mano. ujú. Pues bueno, pues todo esto es muy bonito. ¿Tienes más juguetes antiguos o los Hay, dejamos hay y más, vamos con alguna cosa de los oyentes? pues déjame que hable ¿Dos más? de ¿Tienes? dos más. Bueno, tengo cuatro. Tengo cuatro. Otro que hizo furor fue el hula hoop. ¿Te acuerdas? El hula hoop Pero también. este no es antiguo, este es moderno, ¿eh? Vamos a verlo. Estamos hablando de juguetes que creemos que son modernos, Como, que, ju- que como, Hula, inventamos, como Hula Hoop, seguro. que se inventaron en el siglo XX y son antiquísimos. Pues mira, primero en Egipto y posteriormente en Grecia y Roma, los niños, y estamos hablando de un precedente de lo que luego conocimos como hula hoop, los niños fabricaban aros con vides bien secas y desprovistas de hojas para practicar un dinámico juego con una varilla. Lanzaban el círculo al aire y lo seguían para que cayese alrededor de su cuerpo. ¿Te suena? El Ah, hula hoop. sí. En ese momento iniciaban un movimiento rítmico haciendo que el aro girase alrededor de su cintura, el hula hoop. A ver si yo lo entiendo. O sea, que esto que vino después en realidad fue una copia de lo antiguo. Claro, claro. Y en algunos pueblos precolombinos de América existe un juguete similar fabricado con caña de azúcar. Ujú, Existía, ¿vale? Parece que esta afición se perdió para resurgir en el siglo XV entre los niños y adultos europeos. O sea que se perdió y luego volvió a resurgir, lo que pasa con muchas cosas. Entre los niños y los adultos europeos hacían girar alrededor de sus cinturas aros de madera o metálicos, pese a las advertencias de los médicos de que tales ejercicios podían provocar dislocaciones, dolores y lesiones diversas. hombre, cualquier cosa que sea de un baile, Y desde algo, luego. algo parecido a los médicos Qué historias, ¿eh? a los médicos norteamericanos cuando el hula hoop hizo furor entre la población en el año 1958, que luego aquí fue más tarde. Las lesiones de cuello y espalda que se veían obligados a tratar por practicar este juego sin control les obligaba a su contraindicación. O sea Bueno, que bueno, bueno, fíjate el bueno. hula hoop. No, tampoco lo hemos inventado. Oye, ¿tú jugabas con peonzas?
Tú es que eras de pueblo, pero pronto te convertiste en un niño No, de ciudad. pero yo he jugado la peonza en el pueblo y en la ciudad. Ah, bueno. En los 2, sí, sí he jugado con peonza, sí. Pues Bueno, mira, y con yoyos, y supongo que con sonajeros, como has dicho antes, ya no lo recuerdo. claro. Ahora obligado Ay, al nieto a jugar con el nieto con el sonajero, pero bueno. ahora que hablas del sonajero, cuando visitamos el Palacio Real de Madrid, había un sonajero yo creo que era, no sé de qué metal sería, creo que era de hierro no, no sería de hierro, sería de plata. Pero en cualquier caso, ese sonajero lo coge un niño y se rompe la crisma. Entonces, claro, cuando el guía nos enseñó el sonajero, que era un juguete para la reina Isabel II y su hermana, Luisa Fernanda, claro, nos sonreímos y nos miramos diciendo, pero esto, ¿cómo puede ser un juguete para ellos? Dice, bueno, las Bueno, niñas, las niñas, relativo. las niñas no lo cogían, tenían quien a sus ayas y a sus cuidadoras que hicieran sonar el sonajero, claro. Evidentemente, imagínate que coge un sonajero de hierro, metálico, fuerte, un niño o una niña, se rompe lo que sea, ¿no? Bueno, pues, Bueno, pues, hoy en día no se concibe un juguete que no pueda coger un niño, porque vamos. bueno, claro, tiene que estar y sigue unos estrictos controles Entonces para que, no era que el niño jugaba, al niño se le entretenía, bueno, se le entretenía. bueno, y también jugaban. Pues mira, la peonza que tú dices que jugaste en tu pueblo y en la ciudad, pues nació en Babilonia 300 años antes de Cristo. Ujú. Algunas tenían formas de animales y de personas. Y en muchas tumbas de niños, pues se han encontrado varias piezas junto con canicas, por lo que los arqueólogos deducen que ya entonces debían de ser usadas como juguetes, en este caso juguetes. Los antiguos japoneses las elaboraban con arcilla y las decoraban con pinturas. Fueron ellos quienes practicaron unos orificios en la circunferencia de este juguete para que silbara al vibrar con el movimiento. Eh, Quiero decirte que en mi pueblo, a muchos niños les compraban las peonzas, pero a otros, los papás se las encargaban a algún carpintero del pueblo, que entonces había carpinteros. En mi pueblo había de todo, artesanos, muchas tiendas ahora que no, Antes no queda en casi de todo nada. pueblo sabía de todo. Bueno, Ahora, pues se las hacía, ¿eh? Se mandaban a hacer a un carpintero con un trozo de madera y ya ves, una cosa preciosa. Y las canicas, ¿jugaste tú a las canicas? hombre, jugué a las canicas, jugué mucho a las canicas, tuve una colección gigante de canicas, ya sabes que eh, se jugaba a las canicas y si perdías tenías que dar una canica de las tuyas, Sí, sí, sí. claro, y entonces, bueno, se me daba bastante bien entonces, Sí. y entonces tuve una colección de canicas muy querida por mí y muy odiada por los demás niños. ¿Eran de cristal o de qué? De De cristal, de cristal. cristal, de cristal, Sí, de yo cristal. recuerdo las canicas que tenían, que eran unas bolitas preciosas. Claro, eso ya llamaba mucho la atención. Claro, era para niños un poco mayores porque si no se las podían Digo, tragar. digo lo de odiadas porque como le ganaba, pues claro, me quedaba siempre alguna canica. Ah, claro, claro. Era el trato el trato del juego, ¿no? Pues era en mi pueblo, los niños tenían, claro, también supongo que yo no jugué a las canicas, la verdad, pero supongo que era así el juego también en todas partes, que si perdías, te ganabas una canica de los demás. Pero sí que, aunque no jugase con ellas, pues no me gustaba si no hubiera jugado igual, porque a mí me daba lo mismo juegos de niños ni de niñas, yo siempre estaba metida entre niños y niñas, me daba lo Uy, mismo, eso es terreno pero peligroso, juegos de niños y de niñas. pues Bueno, entonces yo creo que todos jugábamos con todo, ¿eh? O todos con todos. bueno, antes lo Yo de no recuerdo esto de la separación, pero sí, bueno, pero esos eran los juegos colectivos. Pero luego antes, el tema de los juguetes, teniendo en cuenta el sexo, estaba más, eso vino después. sí, eso vino después de no tener en cuenta, pues, que los niños jueguen también con muñecas, las niñas con coches. Es decir, que es una cosa, es un aspecto que se cuida mucho en la actualidad y me parece bien. Pero en nuestra época hay que reconocer que no se cuidaba tanto. A los niños se les regalaban coches, a las niñas muñecas y cocinitas, a los niños peonzas, estaba más separado. Pero luego estaban los juegos colectivos, que Claro, entonces es sí que que los juegos es cuando nos colectivos. mezclábamos todos, es Bueno, cuando claro, nos es que hay que hacer una separación, creo yo, entre el juego colectivo y el juguete.
¿vale? claro, claro. Eso son 2 cosas distintas. Sí, sí, Lo sí, que pasa es claro. que el juguete lleva seguramente al juego colectivo. No sé qué hubiera sido antes, el juego colectivo o el juguete. Yo creo que el juguete, o sea, el juego individual con un juguete fue antes y después vinieron los juegos colectivos, Ujú. claro. Bueno, pues quería decirte que en mi pueblo también los niños tenían Las canicas. las canicas de cristal y aunque yo no jugase me fijaba que eran unas bolitas preciosas, pero al vivir en un pueblo también se echaba mano a la naturaleza. Había en los robles, por ejemplo, tienen unas bolitas que son los frutos, digamos que Claro. no son comestibles, unas bolitas perfectas, eso es madera Ujú. y los niños también jugaban con esas, claro, las más preciadas, pues es lo típico, eran las de cristal. Pues bueno, es un juego común a todas las culturas antiguas, tuviesen o no contactos entre sí. El material empleado dependía del desarrollo de cada civilización y dentro de esta del nivel económico de cada familia. Antes de que se convirtiesen en juguetes, tuvieron en algunas de estas culturas un uso religioso. Es el caso de Oriente Próximo, donde 1000 años antes de serle atribuido el sentido lúdico, las canicas fueron usadas como medios de adivinación, bolitas de cristal, Bueno, ¿no? eso ya lo sabes tú, sí. Entonces se utilizaban huesecillos de perros y ovejas. Se han encontrado canicas de piedras semipreciosas y de forma casi redondas en las tumbas de niños. Un ejemplo es la hallada en Nagada, en Egipto, datada en 3000 años antes de Cristo. O sea, fíjate tú en la historia de las canicas. Y también los niños de la isla de Creta durante la civilización minoica jugaban con canicas de jaspe y ágata. Casi son piedras semipreciosas, según restos datados en el año 1435 a.C. Y otros pueblos primitivos, como los habitantes de las islas británicas y los celtas, usaban canicas de piedras corrientes o de arcilla, e incluso huesos de aceituna. Claro. Ujú, claro. Todo lo que Avella- fuera más o menos redondo, ¿no? Redondo, avellanas, castañas y cualquier fruto que tuviesen forma casi redonda, claro. E incluso cantos rodados de los ríos, ¿no? Que hay piedrecitas de ríos que son redondísimas, que son perfectas bolitas. Y las canicas eran uno de los juegos preferidos de los niños romanos también. Usaban bolitas de vidrio transparente, ¿ves? Como tú, obtenidos a base de sílice y ceniza. Bueno, cuentan que el mismísimo emperador César Augusto se unía con frecuencia a los niños que practicaban este juego en plena A jugar, calle. ¿ves? Mira, O se sea, volvía niño se el, el- volvía niño César el- el- Augusto. el emperador, ¿no? Y bueno, luego tenemos el mundo de las muñecas. Deja el mundo de la muñeca parada después. Si te parece, vamos a dar paso ya a parte de lo que opinan nuestros oyentes Sí. sobre su juguete preferido. Hola, soy Mari Carmen. Recuerdo, recuerdo algunos reyes así de forma muy especial. Con 5 o 6 años, sobre todo, mi muñeca preferida, la Nancy, y sus complementos que me ayudaban a vestirla, a peinarla. En aquel momento era mi muñeca ideal. Y de esto ya hace unos 50 años, no está mal, ¿eh? Más tarde, como un regalo también muy especial de los Reyes Magos, fue mi bicicleta, la BH. Y aquí ya tendría pues unos 11 o 12 años. Con esta bicicleta hice tantos kilómetros arriba y abajo por la montaña y la compartía con mis amigos y tipo verano azul, más o menos así. Fue una época inolvidable. ¿Quién me iba a decir que estos simples juguetes marcarían mi destino? Mis adoradas cocinitas. ¿Cómo disfrutaba horas y horas creando platos imaginarios? Nunca pensé que este juego inocente acabaría convirtiéndome en una apasionada de la cocina y llevando un restaurante. Y no me puedo olvidar del juego de la señorita Pepis con sus maquillajes, que despertó en mí el amor por la estética y la belleza. Tanto fue así que antes de dedicarme a la cocina, trabajé en un salón de belleza dando glamour a mis clientes. Gracias, cocinitas, y gracias, señorita Pepis, por ser los inicios del viaje de mi vida. Soy Silvia y hay dos juguetes que marcaron mi infancia.
Uno, porque según me explica mi familia, fue lo primero que pedí con 4 añitos, que fue el tío vivo de las barriguitas, que me han acompañado siempre toda la vida. Y el segundo fue con 7 añitos cuando falleció mi abuelo, que llegamos a casa y no había reyes. Y es un oso amoroso que todavía lo tengo, tiene 40 años. Buenos días, me llamo Sol de la Cruz Domínguez y mi juguete preferido cuando era pequeña, que en realidad no era un juguete, pero a lo que más me gustaba jugar, era con el tocadiscos de mi padre. Y jugábamos a que él ponía un disco sin saber cuál ponía y en los primeros acordes teníamos que adivinar qué canción era y qué grupo era. Ese era mi juguete favorito cuando era pequeña. ¿Qué te parece, Antonia? Me parecen cosas deliciosas. Lo que decía este último comentario de Sol de la Cruz, ahí no solo habla de un juguete, sino que habla de algo mucho más importante, que es la compañía de los padres, ¿no? Que estén contigo, que te dediquen tiempo, y eso es impagable, ¿no? Es aparte del juguete, que estén tanto en Reyes, en Navidad, como en el resto del año, que los padres te presten atención, que te dediquen un tiempo, que jueguen contigo, que se sienten en el suelo, que se vuelvan niños, eso es una maravilla, eso es una Oye, ¿han maravilla. aparecido las muñecas? Sí, pero quería comentar otra cosa de lo que decía Isa. Lo de las cocinitas y lo de la señorita Pepis. Cuando hacíamos la presentación, decíamos que los niños intuyen a través de los juguetes sus aficiones y sus posibles profesiones, ¿no? A veces un juguete pues te marca y es tu preferido porque realmente eso es lo que quieres ser en la vida, inconscientemente, ¿no? Ella hablaba Claro. de que la señorita Pepis, pues hizo que luego la inspirase para ser esteticien y peluquera y las cocinitas para cocinar, que es su profesión actual. Y eso es muy, muy, muy importante. Luego, la afectividad cuando despliegas la afectividad con los peluches, con las muñequitas, eso es muy importante. Eso lo aprendes jugando Claro, también. están en las distintas etapas de la vida. Sí. Y es precisamente el juguete, primero el juguete y luego el juego, lo que marca, porque está en el desarrollo potencial psicológico de la persona, del niño o de la niña, lo que seguramente marca el inicio de luego lo que será Claro. su profesión Claro, futura o claro, una de claro, sus claro, claro, profesiones futuras. es lo que decíamos. Tal vez ese sentimiento desarrollado en torno al juguete es tan potente que hace que eso se recuerde y que, bueno, al final se junte con la profesión futura, ¿no? Ujú. Mira, yo sin embargo, yo creo que los juguetes no me marcaron para para mi profesión, ¿o sí? Recuerdo que, hacíamos, bueno, estos juegos simbólicos, uno de ellos era para mí hacer de maestra, ¿no? Yo llegaba a casa, a mí la escuela siempre me ha gustado muchísimo, era un mundo maravilloso para mí y los profesores algo maravilloso también. Y llegaba a casa cuando era pequeña y entonces yo me volvía maestra. Y ¿Vale? mis alumnos imaginarios eran precisamente mis compañeros de clase y yo era la maestra, mi maestra, la que acababa de enseñarme cosas en el aula, ¿no? Y eso era uno de mis juegos Yo simbólicos. jugaba a los médicos y no me volví médico. Claro, pero mi abuela, Pero es que pues, me pasó una cosa, que si tuviera que quedarme con un juguete solo no podría y con un juego solo tampoco podría. Entonces, pues claro, me gustaba colorear mucho con lápices de colores, fíjate tú, claro, y a mí, y al final, pues en mis ratitos pintas, sí. pinto un poquito. Y sí, sobre todo me gustaba dar charlas. Y fíjate, acabamos haciendo el viaje. Y hablamos poquito, ¿no? Ya, Hablamos ya poquito, hablamos, eso ya lo habrán observado nuestros oyentes, que que hablamos poquito, ¿no? si no nos gusta hablar mucho. Bueno, Pero fíjate, también me gustaba mucho los juegos de montar.
los juegos de montar. Tampoco me volví arquitecto, Arquitecto, ¿no? pero sí creo que soy una persona un poquito imaginativa también, y eso me daba para hilvanar juegos con cualquier cosa, pues del espacio, de cualquier cosa del universo. Y eso sí que también me ha gustado bastante. Bueno, respecto a de convertirme en maestra, pues mi abuela siempre decía, mi Toñita, que me llamaba Toñita, va a ser maestra, lo decía en un gallego así un poquillo mal hablado, maestra. En vez de maestra decía maestra. Bueno, no fui maestra, pero la enseñanza realmente, estuve a punto de convertirme, en vez de estudiar periodismo, no, lo de estudiar periodismo es una larga historia, pero lo de mi vocación de enseñante la sigo teniendo. Quiere decir que hubiera estudiado historia o literatura, filología y me hubiese dedicado a ello. Otra cosa que hacía era, junto con un amiguito que se acaba de jubilar, Manolo, enhorabuena, Por era jubilarse. no, sí, enhorabuena porque ya lleva también un Vale, largo vale, vale, trabajo. vale, Se ha vale. jubilado de su negocio. Hacíamos casas, pero casitas de verdad, con argamasa. O sea, hacíamos argamasa. Las construíamos con ladrillos y le poníamos un techo de pizarra, que es el techo típico, el material típico de mi comarca, porque produce mucha pizarra, Valdeorras. Un beso para Valdeorras y las hacíamos de verdad. Y luego llegaba el aguafiestas cuando no lo veíamos y nos las destruía. Pero eso Y pasa lo mismo que con los juegos de bueno, construcciones, bueno, que hilvanabas un juego con piezas, una maravilla, y venía alguien y te lo fastidiaba. bueno, pues mi amigo Manolo, ni yo seguimos, No, no fuimos te... albañiles, Mm. yo fui periodista y Manolo pues decidió seguir la tradición familiar de panadero. Bueno, Eh, y de eso es de lo que se ha jubilado. ujú, También me convertía de vez en cuando en la doctora Coronado, o sea, yo muy no bien. sé lo del Coronado, no sé de dónde lo saqué el apellido de Bueno, la doctora, pero eran esos juegos que para muchos niños pues vislumbran sus profesiones y para otros pues no, pero que has disfrutado con ello bueno, igualmente. ahora contarás lo de las muñecas, ¿vale? Vamos a, si te parece, mira, ¿te acuerdas de Manuel Fernández Muñoz? Claro. Que bueno, él es escritor, El secreto de la diosa, o lo tuvimos aquí en El viajero cuántico, en la guía mágica de Londres, Edimburgo y Dublín, hablándonos de su libro, también en San Juan, en Halloween, siempre que le pedimos algo, nuestro amigo y buen hermano espiritual, Manuel Fernández Muñoz, al que yo quiero mucho, nos ha contado lo siguiente. Hola, mi nombre es Manuel Fernández Muñoz, soy autor, entre otros libros, de 99 cuentos y enseñanzas espirituales, o Los viajeros del cosmos, de Editorial Almuzara, y mi querido Aníbal me ha preguntado que cuál fue el regalo de Reyes que más me gustó en mi infancia. Y la verdad es que tengo que decirte, querido amigo, que no fue solamente uno, fueron varios, pero todos estaban relacionados. Verás, yo desde muy, muy, muy pequeño estuve obsesionado con los dragones. Me encantaban. Todo lo que tuviera que ver con dragones, yo lo coleccionaba. Así que te puedes imaginar que cada vez que llegaba alguna festividad, mi cumpleaños, mi santo, los reyes, Santa Claus, pues lo que yo pedía en casa era dragones. Y bueno, si no había dragones, o cuentos de dragones, o libros de dragones, recuerdo una colección que me encantaba, que eran las crónicas de la Dragonlance, también Dungeon and Dragon y un montón de aventuras más de este estilo. Pero si no había dragones, pues bueno, me conformaba también con dinosaurios, ¿no? Entonces yo los pintaba, inventaba historias con ellos, incluso me creía un caballero del dragón. Y bueno, y así crecí, ¿no? Así fue creciendo y curiosamente, a partir de los 12, 13 años, eh, se me olvidó. Se me olvidó que me gustaban los dragones, se me olvidó
que yo era un caballero del dragón, se me olvidó pintarlos, se me olvidó montarme encima de ellos y bueno, el tiempo fue pasando y fíjate, ¿no? Qué curiosa es la vida. En el año 2015 me vuelvo a encontrar con un amigo de la infancia y él me dice, bueno, Manuel, ¿sigues pintando dragones y haciendo cuentos con dragones? Y yo en ese momento me quedé muy sorprendido porque era como si me hubieran echado un jarro de agua fría, ¿sabes? Es como si él me hubiera traído al presente algo que yo tenía olvidado en algún rincón de mi alma, ¿no? Y eso me causó un profundo desasosiego, ¿no? ¿Qué había pasado con ese pequeño niño que soñaba todo el día con dragones, jugaba con ellos, los coleccionaba? Y empecé a volver a interesarme por los dragones, ¿sabes? Pues empecé a recuperar ese niño interior y de ahí que hayan salido muchísimos de mis libros actuales. Llevo aproximadamente 20 publicados con distintas editoriales. Todo eso es gracias a que este chico me hizo esa pregunta y yo empecé a recuperar a mi niño interior. Y parece ser que este niño interior le interesó a varias gente, a varias personas, porque a día de hoy, como te digo, llevo 20 libros escritos. Y me vas a permitir, por favor, que honrando esta memoria de los dragones y estos cuentos con los que crecí, pues te cuento un cuentecito, ¿no? No es mío, es de alguien muy admirado por mí, el gran Facundo Cabral, y él en uno de sus monólogos dice que una niña estaba en clase y se acercó el profesor y le dijo, ¿qué llevas en el bolsillo? Y la niña le dijo, pues llevo un dragón. El profesor se quedó mirándola muy enfadado y le dijo, eres una mentirosa, te voy a reprobar por mentirosa. La niña volvió a mirar al profesor y le dijo, llevo un dragón que escupe fuego y que además es alargado como una serpiente, tiene la cresta de un gallo y en su cola es como la de un león. El profesor le dijo, tienes un 0 en biología. La niña le dijo, mi dragón me ayuda a volar por todo el mundo, me lleva por valles increíbles, me sube a montañas sinuosas, me ha llevado a visitar Tíbet, la India, China, Nepal, Sudamérica. El maestro vuelve a decirle, tienes un 0 en geografía. La niña le dice, mi dragón es de color amarillo, pero a veces cambia con el tiempo y se vuelve azul, cuando está enfadado se vuelve rojo y cuando está muy contento vuelve a ser verde. El maestro le dice, tienes un 0 en dibujo y en artística. Así que la niña, ante la incredulidad del maestro, sacó su dragón del bolsillo, se montó sobre él y se fue volando al país de los sueños. Eso es lo que me gustaría que hiciésemos todos, que en un momento dado sacásemos a nuestro dragón del bolsillo y nos evadiésemos de la realidad que nos quieren imponer, porque para mí un mundo sin magia no es un mundo en el que yo quiera vivir. Os aseguro, amigo mío, amigos míos, amigas mías, que la magia está allá donde nosotros estemos, porque si hemos olvidado que somos un milagro, pues yo lo recuerdo, somos un milagro. Un abrazo, que Dios los bendiga a todos. Qué bonito esto, ¿eh? Sí. Qué bonito. Y aquí hay otra cosa implícita, la imaginación. La Qué imaginación. importante la imaginación, Antonio. Sí, es un maravilloso. Los niños, si no imaginan, no son nada. Y todos, unos los tiene más desbordante y otros menos. Yo, mira, nunca tuve un caballito de esos que veía a veces en la tele o en los libros, pero como no tenía ese caballito, tenía algo más importante en casa
familia de labradores, pues teníamos una burrita blanca preciosa, tenía un pelaje blanco brillante, muy bonito. Pues cuando yo me montaba en la burrita, yo me imaginaba que era una gran dama y que iba en un caballo blanco, en un corcel blanco precioso, y la pobre burra la leccionaba para que saltase, para que saltase pues pequeños badenes, ¿no? Yo me imaginaba que era una dama y un caballo precioso. Luego, por ejemplo, íbamos, mis hermanas y yo, a veces la abuela nos llevaba al bosque y cogíamos pequeños haces de retama o de piñas para encender la lumbre. Y yo me imaginaba que me subía a una montaña que había en mi pueblo, bueno, mi pueblo está rodeado de montañas pequeñas, y que con una escoba pues podía tocar el cielo. Y eso se lo contaba, yo me lo creía. Claro. Y claro, cuando llegaba allí no era posible, pero bueno, yo seguía imaginando que sí, y además se lo contaba a mis amigas, a mis compañeros, los niños y niñas de mi pueblo, que había tocado el cielo con la escoba Ah, y ellos se lo creían. O sea, yo me imaginaba y los hacía imaginar a ellos también. Y luego también me imaginaba que podía volar, subirme a una valla del eso yo, huerto, yo también, ¿eh? del huerto de mi abuela y ponerme así en los brazos, en las mangas del vestido, unos vegetales, unas berzas o unas hojas de remolacha o lo que fuese, y tirarme de la valla creyendo que podía volar. ¿Te imaginas? Pues volvemos a los cardenales de Antonia, igual que con la bicicleta, o sea Oye, que ¿y qué niño no ha tenido cardenales, moratones con los juegos? O sea, bueno, y vamos, los juegos los de los pueblos todos, vamos, y los de las ciudades supongo que también, pero vamos, y los juegos simbólicos, pues también es mucha imaginación. Estás imitando pues a los mayores o imaginándote que eres aquellas personas a las que te rodean, imaginando que eres pues lo que en realidad todavía no eres. Pues decíamos antes, albañiles, maestras, doctores, cada uno imagina lo que puede y más. oye, prepárate lo de las muñecas que al final no lo vas a contar, ¿vale? Y resúmelo que ya vamos mal de tiempo. Tú siempre con el tiempo, ¿ves? Y a un niño no se El le tiempo. puede exigir tiempo. El niño tiene que tener todo el tiempo del Oye, mundo. ¿Hoy yo qué me, somos? ¿Hoy qué somos? hoy, Somos que somos niños, ¿no? niños ¿Y sí, hoy para qué sí, son claro, los niños? para jugar, ¿no? ¿Para qué están los niños, no? Para jugar. Oye, hablando de tiempo, a mí me encantaba mucho ver un reloj de arena y pasarme las horas dándole vueltas con el reloj de arena, dándole por un lado y para otro. ¿Cómo iba la arena? Me quedaba ensimismado, fíjate tú. Luego me volví un loco del tiempo, ¿no? Yo, Sí, sí, claro, claro, del ¿ves? tiempo cuántico. Bueno, entonces me dejas de explicar Venga, lo de pues las comenta lo de muñecas. la muñeca Bueno, que te vas a quedar sin pues comentarlo. mira, lo de las muñecas están presentes en nuestras vidas, ha estado presente siempre. Probablemente sean los juguetes más antiguos que se conocen. Existen desde los albores de la humanidad. Las figuras femeninas creadas como símbolo de fertilidad son sus precedentes. O sea, que volvemos a lo de los precedentes de Vale, los juguetes. las diosas, los dioses. Sí, claro, estas figuras de vientre prominente, distendido por la maternidad, estaban al principio elaboradas en arcilla. Luego, pues ya empezaron a utilizar otros materiales como cera, hierro, bronce, piedras o madera para esculpir distintas figuras de culto, para dar forma a esas divinidades que el ser humano había ideado en su búsqueda de respuestas a preguntas trascendentes. Eran, por tanto, imágenes divinas. Cuando esas muñecas ídolo se empiezan a esas muñecas ídolos se les empieza a otorgar funciones y características humanas, pierden el carácter religioso y nacen las muñecas juguetes para el entretenimiento de los niños. Ah, Tanto los romanos como los griegos tenían muñecas articuladas elaboradas en madera o barro cocido, y aunque podían ser masculinas o femeninas, en el caso de los griegos había un claro predominio de estas últimas. Se sabe que en los albores del cristianismo los niños también jugaban con muñecas articuladas y móviles a las que se vestían, e incluso se les construían pequeñas casas de juguete emulando el hogar. ajá. Las familias más humildes, pues solían usar tela, material
más fácil de conseguir y que no requería ninguna especialización para su factura. En una tumba de un niño romano datada en el año 300 a.C. se encontró una muñeca de este material. Y a lo largo de los siglos, pues las muñecas de trapo fueron las compañeras inseparables de las niñas más pobres, mientras que las de clases más pudientes, que ya lo habíamos dicho antes, contaban con muñequitas de cera primorosamente peinadas y vestidas con ropas elegantes, a imagen y semejanza de ellas mismas o de las damas adultas de su entorno. De trapo siguen existiendo hoy en Sí, día, claro, exactamente por igual, supuesto, vamos, y y se preciosas. ve, yo creo que con más profusión todavía que Sí, antes. porque es un material muy inocuo que no daña a los niños, no tiene puntas. Lo que pasa que, claro, a diferencia de las de entonces, están elaboradas no tanto de forma artesanal, que también las hay. También las hay muy bonitas, pero antes pues normalmente las hacían los papás o los mayores de las familias, eran más artesanales. Hoy, aunque hay artesanales, son sobre todo de factura industrial. Bueno, este material permitía imitar el entorno de la piel humana y dotar a las caras de rasgos más realistas, me refiero a las de cera, y eran sin embargo muy frágil y las muñecas se rompían con facilidad, las de cera y las de barro. En el siglo XIX se fabricaron muñecas con bustos de papel maché e hicieron furor las de cara de porcelana, más resistentes que la cera, siempre que no recibiese ningún golpe, claro. También estaban ricamente peinadas y vestidas y tenían una belleza idealizada, a veces incluso diabólica. Bueno, las No, muñecas diabólicas, no en ¿no? vano muchas películas de terror las utilizan con estas muñecas de porcelana. Los principales productores de este tipo de muñecas fueron Alemania e Inglaterra, mientras que Francia se especializó en la vestimenta, ya que convirtió París era la capital de la alta costura. Entonces, estas muñequitas de porcelana sirvieron, además de juguetes, de maniquís de prueba y promoción para las creaciones de los grandes modistos. Esto no solo las exhibían en sus talleres y tiendas, sino que las representantes que enviaban a visitar a las grandes damas europeas las llevaban en sus baúles para mostrar el efecto final de los vestidos. Y más adelante las maniquíes, bueno, ya las personas, las maniquíes de carne y hueso, desbancarían a las muñecas de porcelana para estos menesteres, desfilando en las grandes pasarelas de la moda. Muchas de estas muñecas, cumpliesen la función de juguetes o de maniquíes, no son hoy codiciadas piezas de coleccionistas, por lo que son capaces de pagar grandes cantidades de dinero. De trapo, de madera, de cera, de porcelana, cada niño tenía las muñecas que su familia se podía permitir. Casera o adquirida en el mercado, seguramente era difícil encontrar una niña en aquel entonces sin una muñeca. Pues No, y había, hoy en día. y hoy en día, por supuesto, pero ya juegan también los niños, afortunadamente. Siempre había una madre, una abuela, dispuesta a fabricar con cualquier material que tuviese a mano, aunque fuese de lo más insólito, ¿no? Entonces, en 1869 se inventó el celuloide. Este material revolucionó por completo el mundo de las muñecas, aunque siguió conviviendo con los materiales anteriores, pues aunque abarató los costes respecto a la porcelana, siguió prohibitivo para muchas familias que tuvieron que conformarse con los materiales sencillos tradicionales, madera, barro, tela, etcétera. Y aún tendrían que pasar bastantes años, ya habían entrado el 20, para que las muñecas de celuloide se democratizasen y estuviesen al alcance de todos. Lo que sí permitió este nuevo material fue fabricar más variedad de muñecas y moldear sus rasgos. Se crearon muñecas de distintos tamaños, con distintas tonalidades de piel, con aspecto de niñas o bebés, de texturas blandas y duras. Y además el celuloide tenía la ventaja de que de ser un material resistente en contraposición a la porcelana y a la cera. Y este material marcó una etapa y una nueva generación de niñas y niños que siguieron soñando. Bueno, todos conocemos las Barbies, las barriguitas, Las Nanfis, que las decían antes. Nancy's y las Babi Mocosete, en su día la Mariquita Pérez, muchas muñecas que marcaron historia y que siguen existiendo, ¿no? Si te parece, vamos con más opiniones.
Pero ¿hay juguete favorito? Pues yo no podría decirte cuál, porque realmente y a mí siempre me han encantado tanto los juguetes y he tenido la fortuna de juguete que quería, juguete que tenía, pues desde las Barbies, desde los Playmobil, desde cocodrilos sacamuelas, desde todos los peluches, la vida por haber, porque me encantaba ponerlos en fila y hacer de profesora. No podría decirte cuál un juguete favorito. Sí que te puedo decir que sí que tengo un peluche a día de hoy, que es uno que me regalaron cuando yo nací, teóricamente soy hijo de mi madre, y que, bueno, por desgracia ya no va el mecanismo que decía, si le tocabas una oreja decía, ay, ay, me haces daño, o si hacías, tocabas el pie decía, ay, ay, me haces cosquillas, pero es el peluche que hoy en día todavía sigo teniendo en mi cama y en mi vida. O sea, si pudiera elegir a un juguete favorito, dirigiría ese, pero porque todavía lo tengo. Pero es que me ha encantado todos, desde la mansión de Casper, desde todo lo habido por haber, de juguetes siempre me ha encantado. Siempre quiero tenerlos todos, los que sean en la tele, pero, pero tengo una infancia muy bonita de poder jugar con todos ellos y tenerlos siempre y tener bonitos recuerdos de haber jugado con todos esos juguetes. Ese sería mi juguete favorito, pues todos, absolutamente todos y cada uno de ellos. Hola amigos del Viajero Cuántico, mi nombre es David Sánchez. ¿Cuál fue mi juguete preferido? He tenido la suerte de vivir en una familia en la que siempre hemos tenido juegos y juguetes de sobra, pero si tengo que escoger uno, tengo claro que siempre ha sido un balón de fútbol. Desde muy pequeñito, todas mis tardes y mis fines de semana venía acompañadas del balón de fútbol y recuerdo que incluso la gente mayor del lugar en el que vivía me llevaba a casa y le decía a mi padre que no me dejase salir para jugar con ellos porque tenía miedo de pegarme un pelotazo. Era yo muy, muy, muy pequeño y siempre he ido detrás de un balón pegando patadas. Ese es el juguete favorito, pues prácticamente desde que tengo uso de conciencia hasta hace muy poquito. Un saludo. Hola, soy Eduardo Montaúd Contreras. Mi juguete favorito siempre han sido los coches a escala. A escala A43 me parece. De hecho, sigo teniendo una colección de coches de los años 20 y los años 30. Esos cochecitos hacía caravanas, los ponía cuando era pequeño, los coches más modernos y más antiguos, pero ahora tengo esa colección. Siempre ha sido. También me gustaban los fuertes de los indios y los americanos, me han gustado mucho, los recortables, las diligencias, las cosas de construcción, pero los cochecitos. Ya ves, fíjate, han aparecido los cochecitos. Bueno, le damos las gracias a David Sánchez, estuvo con nosotros hablando de animales de combate, y a Eduardo Montagut, la masonería, el diccionario de la masonería. Diccionario de símbolos masónicos. Sí, ¿no? y Historia de la masonería historia también, de la sí, sí. masonería. Bueno, pues, en fin, personas, conocidos, amigos de todo tipo, que por supuesto han sido niños y han jugado y algunos siguen jugando. Oye, yo como decía David Sánchez, es que el balón, si era de reglamento, era muy importante. Hombre, Y lo de los coches, yo he jugado como Eduardo con coches a hacer caravanas, ¿sabes, Eduardo? A hacer caravanas de coches de todo tipo, vamos, de bomberos, de lo que fuera, a hacer caravanas que se seguían por una carretera imaginaria o a veces la pintaba con folios, lo juntaba con papeles y hacía la carretera y iba jugando con la carretera que yo mismo había inventado. O sea que qué curioso y qué bonito todo esto. Y ahí lo que dice Sandrita, que se extraña de si hay un juguete preferido. Pues yo estoy un poco con ella, ¿no? Porque yo tampoco tuve un juguete preferido. Jugaba, como dice ella, absolutamente con todo. Pues me gustaban las cocinitas cuando me regalaban así cacharritos. Si no había, si se extraviaba algo, pues lo reponía con cualquier cosa. La pelota.
que me regalasen una pelota era algo... No es lo mismo una pelota que un balón de reglamento, No, ¿eh? pero, No. bueno, cada uno jugaba con lo que le gustaba. Y si la pelota se pinchaba, porque a veces había niños muy Eso malos sí. y te la pinchaban, si la pillaban, pues ¿sabes lo que hacíamos? Elaborar una pelota con tiras de guantes. Oh, Y saltaban, sí. pero muchísimo. Claro, que también te podía saltar un ojo, ¿eh? Porque eran muy duras, las apretábamos mucho para que no se deshiciesen y era un poquillo peligrosa, ¿eh? Yo jugaba como digo, con todo, cocinitas, con pelotas. Luego muñecas. Mis muñecas no tenían nombre, se lo ponía yo. Quiero decir, no tenían nombre, no había la barriguita. Si había las barriguitas, a mí no me llegaron. Quiero decir que no tenía muñecas famosas, eran unas muñecas, ya está. Bueno, ya Y yo está. las vestía, Eran famosas porque eran tus muñecas. claro, y les ponía nombre, le cortaba el pelo pensando que le iba a volver a crecer, luego me daba cuenta de que no Creía crecía. que ibas a decir que les ponías pelo como las figuras egipcias, las muñequitas, las figuritas egipcias que tenían en los ojos, se descubrieron con canicas, con Sí, cuentas de cristal, sí. pero el pelo era auténtico. Pues mira, te voy a decir cómo le poníamos los pelos. En las mazorcas de maíz tienen como unos pelos largos, pues eso lo arrancábamos y se las poníamos a las muñecas. Luego, claro, se marchitaba y había, y había que cambiarlo. O sea, en los Bueno, pueblos es otro que, look. claro, teníamos la naturaleza a nuestro alcance. Entonces, si no tenías una cosa, pues te imaginabas. ¿Te acuerdas de lo que te dije que los niños cogían las bolitas de roble para hacer para utilizarlas como canicas? Bueno, pues yo las utilizaba para hacer Ah, collares, pero collares también los hacía ensartando moras en una espiga larga de una paja larga de una gramínea. O sea luego que te regalasen una comba era algo también maravilloso. Pero si la comba se extraviaba, se rompía o no te la regalaban, pues en casa, el lugar donde tenías los aperos de labranza, tenías las sogas que utilizaban los mayores para sujetar pues las cargas de lo que fuese, de leña, de vides, de lo que fuese, y esas pequeñas sogas pues también te servían para hacer una comba, tanto si saltabas tú sola como para saltar con las demás niñas. También utilizabas vides para hacer una comba. pero si lo extraño, Antonio, es que no hayas salido a agricultura. ¿Cómo te dio por el periodismo? Claro, pues eso es lo que eso es lo que decíamos, que a veces a través de los juguetes o de las aficiones o de cómo juegas de pequeño, pues apuntas maneras, pero otras veces no. Pero claro, es que como me gustaba todo, como decía Sandrita también ella, tendría que tener 1000 profesiones, ¿no? Quiero decirte que también hacíamos muñecas de trapo, muñecas de patata, ensartando patatas, una grande que le hacíamos para el cuerpo y una más pequeña para la cabeza, ensartándolas con unos clavos, le poníamos los brazos con clavos. Muñecas con clavos, esto me suena a otros programas Bueno, del viajero sí, cuántico, ¿eh? Solo falta que dijeras que te las comías, la no, patata. no, las patatas me las comía cocidas o Oye, fritas. déjame que ponga otros cortos, anda. Venga, vamos con otros Vamos cortos. para allá. Hola, soy Jaime Barrientos. El primer juguete que recuerdo fue un coche de bomberos con su sirena, que luego dio paso a los 4 o 5 años a los minicar, que eran unos cochecitos pequeños que después dieron paso a los coches Corgi Toys que comprábamos en Portugal en verano. Pero desde luego el juguete que más tiempo nos duró a todos los hermanos fueron los Lego. ¿Qué te parece? Bueno, pues seguimos con juguetes preferidos. Además, los Lego tienen todavía hoy mucha vigencia. Estos son famosos. Realmente hay asociaciones de personas que siguen haciendo exposiciones itinerantes cada año por distintos lugares y bueno, es llamar a la Es una nostalgia, ¿no? maravilla, es Llama- una llam- llamar a la maravilla. nostalgia. Es Yo una no maravilla. tuve Legos, pero Yo ya te sí, digo que sí. construía con casitas A de mí me verdad. gustaba más el Tente, pero bueno, seguimos. Hola.
Me llamo Noemí Torreyes y recuerdo que mi juguete preferido fue un juego de química que además traía un microscopio. Y me pasé de los 9 a los 11 años creando mejunjes y luego observándolo al microscopio, pero es que aquello, es que me parecía magia. A mí me parecía magia. A mi familia le parecía horroroso. Me cargué 2 mesas tirando cosas que salían de los tubos de ensayo del juego, pero es que me fascinó. Hola, mi nombre es Alicia García Herrera y os deseo desde aquí feliz año nuevo. Me pregunta Aníbal Tello cuál fue mi mejor juguete durante la infancia. He de decir que cuando yo era muy pequeña no me gustaban los juguetes. Mi abuela me regalaba mecanos para que yo montara un montón de piezas y me entretenía muchísimo con ellos. Pero lo que mejor recuerdo era una edición del Quijote infantil, adaptada, con la que disfruté muchísimo. No tenía prácticamente ilustraciones, solamente unas pocas como a tinta, pero recuerdo que disfruté muchísimo con las aventuras de este loco caballero, hasta el punto de que cuando luego me hice adolescente y me mandaron en el colegio pues leerme el Quijote, lo hice sin ningún tipo de problema. Yo creo que la lectura también puede ser una buena forma de entretenernos y un regalo muy, muy especial para los niños de hoy día. Fíjate, y luego Alicia García Herrera acabó escribiendo libros como esos, como ese del mundo La Dama de Blanca. Tolkien y la Dama Blanca, ¿vale? Sí. Pero bueno, igual que Noemi Torreñas, aquí a Noemi se le fue mal la olla porque acabó escribiendo La sangre robada y otros de miedos y de asesinos. Bueno, Pero bueno, pero a los buenos y los malos también hemos jugado. Pero Noemí la química es normal, porque seguro que en su profesión de enfermera tuvo que estudiar mucho de química, Vale, ¿no? vale. A Jaime Barrientos le ha dado por otras cosas, le ha dado La ha por dado todo por el tipo. periodismo, como yo, como a Eso mí. es. Pero él viajando mucho, ¿no? Y por esos mundos de Dios y por esas guerras del diablo que digo yo. Me he acordado de otro juguete que yo tuve de pequeño y que me encantó muchísimo, que fue una grúa. Una grúa. Una grúa, sí, la grúa ya, claro, ya era mecánico y tú la podías dirigir con un mandito a distancia y la grúa pues cogía cosas, bajaba su cubeta, cogía cosas y las transportaba de un lado a otro. Una grúa, pues no sé, no, yo la recuerdo, claro, para mi imaginación de medio metro, pero no sé, 30 o 40 centímetros la grúa tenía, ¿eh? Y como a los dos hermanos nos echaban lo mismo, o sea, en realidad cada uno teníamos nuestra grúa y teníamos dos grúas, con lo cual Para que no os peleaseis. montar una ciudad para coger cosas con la grúa era vamos, no va más. Bueno, Alicia ha apuntado algo muy, muy bonito, algo muy interesante que es la lectura. Por supuesto que los libros es algo maravilloso que yo recomiendo también que se les regale a los niños cuentos y cuando sean más mayores en la adolescencia, cuando se hagan adultos, los libros es un regalo precioso. A mí me gustaba mucho leer ya de pequeñita. Cuando hacía de maestra, pues también les decía a los niños que leyesen, porque además en el colegio leíamos en alto. No recuerdo cuál sería el primer cuento que me regalaron. Seguramente alguno de Caperucita. Bueno, los cuentos tradicionales. Hubo una época en que los kioscos vendían cuentos tradicionales y traían un objeto de juguete que era lo relacionado con el argumento del cuento. Por ejemplo, el cuento de Caperucita traía una cestita de regalo. Y a mí me lo regalaron ese cuento. El de Blancanieves pues traía un espejo. Y otros cuentos pues traían un objeto. Y eso a mí me gustaba mucho. Era un juguete que yo utilizaba aparte de leer. Pero recuerdo que un primo mío que estaba estudiando en Barcelona, cuando fue allí al pueblo a vernos y a ver al abuelo, que era el abuelo común, me regaló el cuento de Alibaba. Oh, qué El bueno. cuento de Alibaba y el de Aladino.
¿vale? Bueno, Entonces, esos también los tenía yo, sí, sí. aquello fue para mí todo un descubrimiento. Esos cuentos que venían ilustrados, Mm. ya entonces, una vez en blanco y negro y otra vez Sí, aquel en color. eran grandes y estaban Había una ilustrados colección de muy, en muy color. bonitas de eso que era una maravilla. Y eso es otra cosa que hace que los niños desarrollen la imaginación Claro, también, el cuento, claro. No se olviden del cuento. Y como decía Alicia, de los libros. de los No se libros, por olviden de supuesto. los libros. Pues mi abuelo, que me contaba muchísimos cuentos, yo siempre lo recuerdo cieguito, se quedó ciego, ¿no? Y él me contaba cuentos y le gustaba también que yo le leyese cosas. Ajá. Y cuando le leía el cuento de Alibaba, recuerdo que le hacía, "Ujú, ya, ya, ya. Ujú". Y yo entonces, pues no entendía muy bien aquello, pensaba, bueno, le está gustando mucho al abuelo, porque además me pedía que se lo leyese muchas veces, ¿no? Y luego, ya cuando fui más mayor, creo que comprendí aquello, juju, ya, ya. Supongo que él estaba asociándolo a ladrones de la vida real, ¿no? Conociendo su personalidad, su irreverencia, ¿no? Y aquello me hizo mucha gracia. Hay que Luego, ver muchas veces el juego y los juguetes con los ojos de la imaginación, claro, ¿vale? O claro. sea, y cada uno vete a saber lo que pasa, lo que piensa cada uno, cada niño, y luego después, cuando hemos sido mayores, lo que podemos pensar de lo mismo que habíamos pensado cuando éramos pequeños. Qué curioso. Luego, bueno, leía mucho los libros de lectura del colegio y otros que nos permitían, que nos dejaban en las rudimentarias bibliotecas que había entonces en los colegios, ¿no? Luego ya esto ya fue a más, afortunadamente. Y esas lecturas me permitió entrar en contacto con los grandes autores y poetas, bueno, nuestros e internacionales, porque había fragmentos de sus obras y yo los leía y los releía. No sé si tú llegaste a tener un libro en segundo de GB, que es segundo de primaria, era un libro de lectura que tenía un arlequín en la portada. Si alguien Ujú. lo tiene, de verdad que lo conserve. A mí me gusta, no sé si Que en casa conserven de mis... todo, Claro, por supuesto, hasta pero los juguetes. aquel libro era para mí un tesoro porque tenía cosas que me encantaban. Y luego también recuerdo un libro que me regaló mi tía Concha, fíjate, tiene ya 101 años. Jo. 101 años y está de salud perfecta. Pues me regaló una edición, un librito de la editorial Bruguera, que era un Quijote ilustrado. ¿Te Ah, acuerdas de los sí. libros de la editorial Bruguera que Sí, sí, venían sí, sí. ilustrados Esos con sus eran los que te decía personajes? yo, esos cuentos eran los Y, que yo ja, tenía. Sí, pues sí, pues aquello que este lo conservo todavía, yo lo tengo. Y de una la joya. y de la es una joya, claro, todo la editorial Bruguera, y hay varios, ¿eh? Y luego también recuerdo un libro que me regalaron en la escuela, que era de la editorial Bruguera, pero era pequeñito, que se titulaba La pequeña Dorrit, que de Dickens, y ese libro me lo regalaron porque me dieron un premio literario. Ah, De una redacción que había hecho, mi mira, primer premio literario, mira, O fíjate. sea, que ese también lo conservo yo como una joya. Por tanto, las lecturas son interesantísimas, seguimos siendo lectores, yo leo lo que puedo, no todo lo que me gustaría y, como digo siempre, la vida no me dará para leer todo lo No, que no, ya. quisiera leer, ¿no? Seguimos con más, si te parece. Sí. Hola, soy Marcos López Herrador, y mi juguete favorito fue uno que me trajeron los Reyes cuando yo tenía como 5 años o una cosa así, que era un fuerte del oeste, ¿no? Un fuerte con sus soldaditos, con sus indios, bueno, era una maravilla, se llamaba Fortín, ¿eh? Fortín. Y estaba hecho como con troncos así, redondito. Bueno, el fuerte era una verdadera preciosidad. Este fue mi regalo de Reyes favorito.
Y otro, vamos con otro más, bueno, este del Fortín es una maravilla, ¿vale? Antes de que ponga otro corte. Es que todos los niños tenían un fuerte con indios y con... Todo no, Bueno, casi todos. algunos. Espérate. Otra cosa es que lo desearan, ¿no? Soy Pedro León y mi juguete favorito de pequeño era el Tente, lo que era el antiguo Lego, Claro. con el que se podía montar cosas y siempre te traía pues, para que montara una casa o un camión. Y yo evidentemente pues montaba una nave espacial o un cohete, ¿vale? Un saludo. Fíjate, luego acabó trabajando Pedro León para la NASA y escribiendo los libros Exploración Espacial y Viajes Interplanetarios, entre otros. Fíjate tú. Esas construcciones con el Tente se podía construir de todo, cohetes, casas, castillos, un poquito de todo, ¿no? Bueno, pues un No fue saludo arquitecto, pero... Un saludo también a Marcos López Herrador con su historia de la banca y el dinero. Fíjense cómo acabó la cosa de los fuertes. Y a Pedro León, pues que esperamos tenerlo aquí hablando del espacio ahora mismo en cuanto pasen las fiestas. También, ¿tú te acuerdas de María José Rebollar? Sí, me acuerdo. Claro. Pues estuvimos hablando del Feng Shui y de los espejos. ¿Cómo no Pues, acordarme de María José? pues le he pedido también una cosa. Iván, feliz año. Pues no hay un área del juego en el Feng Shui. Lo que sí que hay es un área de los niños, de los hijos, que es el área 7, es el área 7 metal. Es el área de la creatividad y de los niños. Entiendo que aquí sería donde estaría más el apartado de los juguetes. Pero no hay un espacio de juguetes concreto, no. Y sobre el Feng Shui poca información te puedo facilitar, aparte de lo que te comento, ¿no? Del área que está relacionada con todo lo que sería el apartado de los niños. Aquí entraría la creatividad, la alegría, la ilusión, la diversión, sí, todas estas energías, y entonces también está el apartado de la creatividad, todo lo que sea dibujos, manualidades, todas estas cosas sí que también tendrían espacio en el área 7 metal, que es el área del futuro, porque claro, el área de los niños es lo que está por llegar, es todos los potenciales, ¿no? que hay disponibles, y es el futuro que tendremos, ¿no? Es el niño que llegará a ser adulto y será aquello que proyecte, pues así irá, ¿no? Entonces es el área del futuro también, sí. Le van muy bien los tonos pastel, sí, es un área de relax, de tranquilidad, de no conflictos. Hay muchas cosas que están relacionadas con los niños, pero ya te digo, no, quizás el área buena para tener juguetes sería este área, ¿no? El área que le corresponde a los niños. Y lo bueno sería eso, encontrar juguetes en los que ellos puedan, a través de manualidades, desarrollar su creatividad y que desarrollen aquello que a ellos les gusta, proyectar aquellas cosas que a ellos les gustan, darle esa personalidad propia, ¿no? Sería eso. Entonces todo lo que son cosas manuales, dibujos, todas estas cosas, pues manualidades hechas, yo qué sé, de muñequitos, de cosas así, tonos pastel y todo eso sería quizás lo mejor. No sé si he respondido a lo que me has preguntado. Y yo no tenía un juguete cuando era pequeña, no sé decir, ¿sabes qué pasa? Bueno, es que yo cuando era pequeña, yo no me acuerdo de cuando era pequeña. Hasta los 8 o 9 años no recuerdo nada en concreto así que te pueda decir, muy poquitas cosas. Supongo que en aquel momento te hubiera dicho alguna muñeca, una Nancy o una cosa de estas, supongo yo que te hubiera dicho, pero no te sé decir, no tenía así una cosa concreta. Pero lo que siempre me ha gustado mucho son los juegos de mesa.
No sé si por ahí te digo alguna pista más, pero Bueno, lo voy a cortar aquí, porque sería Sí. más. Es que Sí, el espacio en el que juegan los niños es importante. Hombre, lo ideal son también los espacios abiertos, si tienes un jardín o los parques, que los niños cuando salen del colegio y en cualquier momento que puedas llevarlos a los espacios abiertos. Pero el espacio de la casa es también importante, que es a lo que se refiere claro. María José. Desde luego no es fácil elegir un juguete. En la elección deben intervenir una serie de factores de capital importancia como la edad y el grado de madurez, al tiempo que hemos de eliminar otros como el sexo. Es lo que nos insisten los expertos. Y hay que procurar que el niño tenga juguetes variados y suficientes, pero no una cantidad excesiva, ya que tanto la falta como la superabundancia son negativas. En esta cantidad adecuada no deben faltar juguetes que ayuden a desarrollar todas las facetas de la personalidad del niño. Por ejemplo, para la afectividad son convenientes los muñecos y peluches que representen a distintos animales. Para la motricidad, pues los juguetes de arrastre, coches con pedales, sonajeros, instrumentos musicales, piezas de construcción, etcétera. Para las capacidades mentales, los juegos de estrategia y los de mesa, así como aquellos juguetes que se puedan montar y desmontar, ya que con ellos el niño aprende los conceptos de análisis y síntesis. Y luego para la sociabilidad, los expertos recomiendan que son importantes los juegos de mesa como el parchís, el juego de la oca o las damas, ya que con ellos los niños aprenden a respetar las reglas y por tanto a los demás jugadores, pues en el cumplimiento de las reglas del juego empiezan los derechos de los compañeros. Desde luego hay que darle juguetes a los niños, no caer en y si los niños rompen los juguetes, pues Pues los lo rompen, rompen, son para ellos. claro. No caer en el error que en mi época, cuando yo era pequeña, había algunos padres que no les dejaban jugar a los niños con los juguetes, es decir, les regalaban, por ejemplo, una cocinita preciosa y solo le dejaban jugar con ella en las grandes ocasiones. Sí, o si venía O si alguien venía alguien para con eso. lucirlo y depende con quién viniese, tampoco Claro. le dejaban porque se lo podía destrozar. Los niños Pues tienen esto, que jugar y tienen que romper, claro, y hay que darlo por hecho. es que reservar los juguetes como si fuese la vajilla de la fiesta, pues eso a mí me parece un error. Yo creo que hoy en día ya eso está más que Yo superado, igual que los si juguetes tuviera que del romper algo, sexo y todo. rompería la vajilla de la fiesta. Bueno, yo tengo que decir que quiero rendir un homenaje a todos los papás que han hecho y siguen haciendo lo que pueden, regalándole juguetes a los niños que les permiten hacer esos juegos simbólicos, que les permiten saltar, que les permiten, bueno, divertirse al tiempo que aprenden. Y hay que tener en cuenta yo quiero recordar una cosa, porque ahora se cumplen 25 años donde casi 200 estados se pusieron de acuerdo en una cosa. Hicieron la Convención sobre Derechos del Niño Reconocido, donde hay varios derechos, todos, digamos, todos los niños tienen los mismos derechos en cualquier lugar del mundo, y de esto habla la convención, donde hay varios puntos, hay muchos puntos, pero hay 4 de ellos que yo he elegido para recordar. Uno, que cada niño tiene que tener el derecho a una vida saludable, el derecho también a la educación, a una educación de calidad, el derecho a una protección contra la violencia, cualquier tipo de violencia, y el derecho a jugar en casa y al aire libre. Se reconoció esto como un derecho del niño y hay que tenerlo en cuenta. Por supuesto que sí. Yo sigo rindiendo homenajes a aquellos padres que, como decía, hicieron lo que pudieron, que si no podían comprar una cosa o aún pudiendo comprar, pues eran capaces de hacernos juguetes. El mío, por ejemplo, mi padre, que tiene 89 años, que lleva ya muchos años jubilados, que está muy bien, pues me hacía cestitos de mimbre. Iba allí donde había mimbre, cortaba el mimbre y me hacía cestitos. Me hacía carritos de madera
emulando los carros de verdad, el carro que teníamos en casa para transportar las cosechas, ¿no? Que me hacía unos banquitos también para sentarme, me hacía unas sillitas, que a nuestra niña le hizo una carraca. Oh, Una carraca a imagen y semejanza de las que se utilizaban antes en las iglesias, ¿no? Una carraca de madera, o sea, no tenía mucho tiempo para jugar con nosotros, realmente no tenía tiempo ni jugaba, ni era su carácter, ¿no? Pero porque trabajaba muchísimo y esto, pues, todos los que ya son abuelos y bisabuelos, como es mi padre, pues habrán pasado por el mismo proceso. Y quiero también, bueno, aparte de romperle la bicicleta, pues él me... y aparte también quiero rendir un homenaje a todas esas niños y niñas con los que jugué tanto en mi pueblo, a la goma, a la rayuela, al escondite, que nos permitía descubrir rincones insólitos del pueblo de la mano de otros niños, a los juegos de pelota y que hacíamos columpio nosotros mismos. Y que cuando llegaban fiestas especiales, por ejemplo la Navidad, pues que utilizábamos cosas, hacíamos nosotros los adornos para adornar el árbol, en carnaval nos elaborábamos los propios disfraces, y el Día de Ramos pues íbamos a buscar unos ramitos de laurel o de olivo y los adornábamos con estampitas. Entonces no se compraban esas palmas que se compran ahora. Bueno, todo ha cambiado, pues utilizábamos cosas que teníamos a mano y qué feliz fui jugando sola a veces y jugando con todos esos vecinitos y vecinitas que tenía allí alrededor. ahora que lo recuerdas, yo voy a recordar aquí a dos amigos de la infancia que les perdí un poco La pista. le perdí un poco bastante la pista y voy a mencionar sus nombres. A ver si alguno de los dos escucha el programa y se pone en contacto conmigo. Eran Jaime y Ángel de las Heras. Doy el apellido de Valdepeñas a los que recuerdo con mucho, mucho cariño de haber jugado muchas veces juntos. Y tenemos que despedirnos. Yo Aníbal, hay que decir adiós, hay que cortarlo. Aparte de Manolo, Tú has mencionado tu Manolo, pues yo panadero, que no fue albañil, con el que hacía las casitas. Claro, no puedo nombrar a todos, porque éramos muchísimos. Recuerda que yo nací en el 63 y fue un año de baby boom, entonces éramos muchos y jugaba también con niños un poco más mayores y un poco más pequeños, o sea que a todos ellos, a los que compartieron pupitre, a los que compartieron juegos conmigo, con los que fui tan feliz. Bueno, pues lo dejamos aquí, amigos. Ha dado para bastante. Y si tenemos que agradecer a todas las personas que han colaborado dentro del programa, ofreciendo su granito de arena, hablándonos de sus juguetes preferidos, a todos nuestros amigos escritores del programa, a los oyentes que también habéis querido participar. Gracias a todos por poner vuestro granito de arena. Ya sabéis que estas cosas quedan para la posteridad. Luego te bajas el programa del YouTube, ya lo tienes para siempre. Y un abrazo fuerte a todos y que vaya bien el Día de Reyes. Claro, felices Reyes y feliz 2025. Que sea mejor que este que ya hemos cerrado y ya hemos dejado atrás. Feliz 2025 a todos. Y por supuesto, una cosa más, nuestra solidaridad con los ciudadanos de Valencia, de La Mancha, de Andalucía. La vida sigue, hay que retomar fuerzas de flaqueza. También estamos con vosotros y esperemos que las cosas se solucionen muy pronto. Llegarán más pronto que tarde a recomponer sus vidas. Hasta luego. Amigos, amigas, hasta aquí el viaje de hoy. Nos volvemos a ver en la próxima aventura del Viajero Cuántico. Gracias a todos por estar ahí.